Bienvenido hoy a nuestra reunión general. Bienvenido a Ile Cuadra, su casa. Qué alegría el poder conectarnos con usted y con los de su casa en casa. Gracias por hacer hoy de su casa un altar para nuestro Dios eterno. Amén, así es, Andrés. Es nuestro deseo que usted disfrute de este tiempo congregacional tan especial como parte de la gran familia de Dios. Disponga desde ya su corazón y permita que el Espíritu Santo le ministre de principio a fin en la calidez de su hogar, en casa con los de casa. Es muy importante que invite a sus vecinos, amigos y sobre todo a su familia que tiene en casa a conectarse ya. Y también, Andrés, puede suscribirse a nuestro canal de YouTube Ile Cuadra y ser un misionero en línea compartiendo esta buena noticia. Es sumamente importante para nosotros que usted nos escriba un saludo o un comentario de lo que está sucediendo en esta reunión general de hoy. Todo para la mutua edificación. Gracias por permitirnos estar ahí en su casa y poder compartir con todos en casa. Nuevamente, bienvenidos a Ile Cuadra. Nuestro lema: en casa con los de casa. Marcela, hermano, este es el momento de rendir todo nuestro ser al Señor. Allí donde está, puede ponerse en pie o postrarse, cerrar sus ojos y alzar sus manos por unos segundos al Señor. Con alegría de corazón, quiere declarar conmigo: bendeciré tu nombre, oh Dios. En medio de esta congregación te exaltaré. Exaltaré tu nombre, oh Dios, en medio de tu pueblo, Dios, te exaltaré. Y yo, Señor, tú conoces bien lo profundo de mi corazón, el anhelo que hay dentro de mí es poder adorarte, Señor. Dios y eres rey, Señor, tú eres Dios. Te adoro a ti, te adoro. Todos verán, sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Tu nombre, oh Dios, en medio de la congregación te cantaré y exaltaré tu nombre, oh Dios, en medio de tu pueblo, Dios, te exaltaré. Y yo, Señor, tú conoces bien lo profundo de mi corazón, y el anhelo que hay dentro de mí es poder adorarte, Señor. Tú eres Dios y eres rey, Señor, tú eres Dios. Te adoro a ti, te adoro. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Tú eres Dios y eres rey, Señor, tú eres Dios. Te adoro a ti, te adoro. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Tú eres Dios. No, no, no. Tú eres Dios. Tú eres mi Dios, 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 tú eres mi Dios.
eres mi Dios, tú 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 eres mi Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Y en mí, y en mí, y recibe y toda la gloria, recibe toda la honra, y precioso Hijo de Dios, y recibe y toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, y en mí, y en mí, y recibe y toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe y toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe y toda la gloria, recibe toda
precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Hijo de Dios, y recibe hoy, y recibe hoy, y recibe hoy, y recibe hoy, y recibe y toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, y recibe y toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Situaciones difíciles, donde nuestra fe es puesta a prueba, como pasada por fuego. Debemos tener una fe sólida que nos lleve a tomar decisiones correctas, acompañadas de un compromiso y devoción inquebrantable hacia Dios en medio de la crisis. El libro de Ruth nos habla sobre la soberanía de Dios y destaca su misericordia. Este libro de Ruth es llamado el romance de la redención, historia de fe, devoción, compromiso y amor. Ruth 4:4, yo redimiré, es el texto clave de este libro. Se ubica en la línea de tiempo en los años turbulentos del periodo de gobierno de los jueces de Israel, que gobernaron después de Josué. Es una historia de amor, sufrimiento y abnegación. La autoría del libro de Ruth se le atribuye al profeta Samuel. Hoy reflexionaremos sobre fe en crisis. Leamos en el libro de Ruth capítulo 1, versículo 1 al 5. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Fe en crisis. Aconteció esto en los días que gobernaban los jueces. Hubo una gran hambre y un varón llamado Elimelec, junto con su esposa y sus 2 hijos, se fueron a tierra de Moab. Todo esto aconteció en los días de los jueces. Los jueces fueron los líderes que gobernaron la nación cuando Josué fallece a los 130 años de edad. Había hambre en Belén. Belén significa casa de pan. Esto se tornaba una contradicción en ese momento. Había crisis, una necesidad generalizada. No solo afectaba a una familia, sino a toda la nación de Israel. ¿Por qué había hambre en toda la nación
en ese momento de la historia, si eran el pueblo escogido de Dios, si Dios estaba con ellos. Dios les había dado instrucciones y advertencias. Vamos a leer en Levíticos capítulo 26, versículo 14 al 43. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su fruto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis, y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que quedan de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas. Su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Esta era una parte de las ordenanzas o instrucciones de Dios sobre su pueblo, sobre la nación. Las familias habían quebrantado su obediencia a Dios, insistieron en pecar contra Dios, desobedeciendo su palabra, al punto que desdeñaron, dice ahí la Escritura. ¿Qué significa que desdeñaron? Ellos como nación, como familia, desestimaron, desecharon, repudiaron, tuvieron en poco los decretos de Dios. ¿Está usted o su familia desdeñando la palabra de Dios? También nos dice que menospreciaron cada una de sus instrucciones. ¿Qué significa que menospreciaron? Ellos como nación, como familia, detestaron, rechazaron los estatutos de Dios. ¿Está usted o su familia menospreciando la palabra de Dios? También dice que ellos invalidaron. ¿Qué significa que invalidaron? Ellos como nación, como familia, anularon, violaron, desbarataron, deshicieron, disiparon, dividieron, rompieron, quebraron el pacto de Dios. ¿Está usted o su familia invalidando la palabra de Dios? También nos dice la Escritura que se opusieron a Dios. ¿Qué significa que se opusieron? Ellos como nación, como familia, fueron hostiles. Con sus actos demostraron ser contrarios al Señor. Se volvieron enemigos de Dios. ¿Está usted o su familia oponiéndose a Dios y a la palabra de Dios?
Jesús dijo en Mateo capítulo 12, versículo 30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay un término medio. O estamos a favor o estamos en contra. Pero también dice la Escritura que estaban fastidiados de la palabra de Dios, de seguir las instrucciones de Dios. ¿Qué significa que se fastidiaron? Ellos, como nación, como familia, detestaron, rechazaron, desecharon los estatutos, los mandamientos, el pacto, la palabra de Dios. ¿Está usted o su familia fastidiados de Dios y de la palabra de Dios? Proverbios 26:2 nos dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Qué es maldición? ¿Qué significa maldición? Todo esto, desdeñar, menospreciar, invalidar, oponerse, fastidiarse de la palabra de Dios, de la instrucción, del pacto de Dios, había activado el castigo, el juicio de Dios, la hambruna, volviéndolos una nación y familias ligeras, sin peso, pequeños, abatidos, disminuidos, tenidos en poco. La desobediencia a Dios y a su palabra detona o activa la maldición. Aunque estaban ya en la tierra prometida, en la tierra que fluye leche y miel, o la tierra de la abundancia, de la que habían disfrutado de todos los beneficios en recursos que Dios les había prometido a través de Moisés, y se concretó, se volvió una realidad a través del liderazgo de Josué y los jueces por más de 2 siglos. Esa misma tierra ya no estaba produciendo lo necesario, lo suficiente. Estaban en escasez, estaban en hambruna. Cuidado, la desobediencia retardará o anulará el cumplimiento de las promesas, de las bendiciones de Dios en su vida y en su familia. Regresemos a Ruth capítulo 1, versículo 1 al 2. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Esta historia nos menciona a una familia en particular, donde toda esta crisis, esta hambruna generalizada se convierte en su contexto personal, en algo personal. Identifica a Elimelech, cuyo nombre significa Dios es el rey. Elimelech es el esposo y padre de esta familia, el cual decide salir sin tomar en cuenta a Dios de la tierra de Judá, de la tierra que Dios le dio, la tierra de la promesa, para ir a morar a la tierra de Moab, la tierra de sus enemigos, con toda su familia inmediata, que eran su esposa y sus 2 hijos. La noticia corrió y llegó hasta Israel que en Moab había comida, habían oportunidades. Elimelech toma la decisión de irse sin considerar para él y su familia inmediata la voluntad de Dios, la voluntad de su soberano, de su rey. Solo guiado por sus sentidos naturales, por sus necesidades, por lo que veía, por lo que sentía, no por su fe en el Dios que era su rey. El nombre del personaje de esta historia es Elimelech, cuyo nombre significa Dios es mi rey. ¿Qué significa rey? Rey significa ser soberano, que tiene la autoridad suprema. En realidad,
¿Era Dios el soberano de la vida de Elimelech? Por las decisiones que tomó y los resultados de estas decisiones, sabemos que Dios no era el soberano en la vida de Elimelech. Y se expuso él y expuso a su esposa y expuso a sus hijos, a toda su familia, a una decisión que les afectó en todo. Los llevó al fracaso espiritual, al fracaso moral, al fracaso económico y al fracaso social. Elimelech se guió por los sentidos y no por su fe en su Dios. La noticia corrió y llegó hasta Israel, que en Moab había comida, habían oportunidades para trabajar, hacer negocios, salir del problema económico. ¿A quién estaba oyendo Elimelech en este momento de crisis, de extrema presión, como responsable de su esposa y de sus hijos? ¿A quién está usted oyendo hoy? Como esposo, como esposa, como padre, como madre, como la persona responsable de su familia inmediata. Leamos lo que nos dice Romanos capítulo 14, versículo 10 al 17. Nos dice de esta manera: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe debe fundamentarse, alimentarse, fortalecerse en la palabra de Dios, en sus promesas, y no en las cosas o en las personas o en las circunstancias o en las oportunidades. Fe es creer para ver, no es ver para creer. ¿Qué es fe? La palabra fe en las Escrituras es emuná y se conjuga con la palabra emet, que significa verdad, las cuales están intrínsecamente ligadas. La base de nuestra fe o confianza o seguridad en Dios es la verdad absoluta de Dios, declaradas por Él mismo en su santa palabra, no en verdades relativas o humanas. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La verdad que Dios ofrece va más allá de conceptos, teorías, los cuales son buenos y necesarios. Pero la verdad es más que un concepto, es una persona. El único que se ha atrevido a decirlo y se ha atribuido sobre eso fue Jesús. La base de nuestra fe o confianza o seguridad es la verdad absoluta de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, es la palabra viviente. La Santa Biblia es la palabra escrita, es el fundamento de nuestra fe. La emuná o fe bíblica se estructura en que todo viene de Dios, todo es para su bien y todo tiene un propósito de Dios. Esta es la fe que Dios demanda de nosotros y es la fe que requiere en la crisis. El escritor bíblico nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1 y versículo 6, es pues la certeza de la fe, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fe es esa convicción, esa seguridad, esa certeza en quien descansa nuestra confianza. En Romanos capítulo 4, versículo 17 al 21, nos dice acerca de Abraham, que es llamado el padre de la fe. Nos dice así, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó él, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen.
Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a todo lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gracias a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham tenía la clase de fe o emuná que Dios espera que aquel que dice que cree en Él, que confía en Él, tenga. El versículo 17 de Romanos 4, en la traducción de la Biblia Kadosh, nos dice: yo te he nombrado a ti para ser padre de muchas naciones, porque él confió en Dios como el que da vida a los muertos y llama a las cosas que son inexistentes a la existencia. ¡Qué tremendo! Abraham dejó que Dios hablara a su situación, que el poder creativo, sobrenatural de las palabras de Dios actuaran hasta el punto de provocar milagros. Lo extraordinario, confió en medio de la contradicción, esperanza contra esperanza, en lo imposible, lo que requería un milagro, lo sobrenatural. Solo Dios, con el poder de su palabra, puede crear algo inexistente, un milagro creativo. No debilitó a Abraham su fe, su emuná, colocando sus ojos en las circunstancias contradictorias de lo que lo estaba rodeando, sino que paso a paso fortaleció su fe en la verdad de quién era Dios en su vida. La Biblia Kadosh nos dice del versículo 20, él no decidió en contra de las promesas de Dios por falta de confianza. Por el contrario, a él le fue dado vigor mientras dio la gloria a Dios. Abraham, en el momento de su crisis familiar, tomó la decisión de no contradecir o hablar en contra de lo que Dios le había prometido, hablando con incredulidad, sino que glorificó a Dios como teniendo lo que estaba esperando, viendo al invisible, dándolo como un hecho. No desconfió de Dios. No contradigas las promesas de Dios en tu vida. Declara lo que Dios ya dijo a tu favor. Usa el lenguaje de la fe. Creer o no creer es una decisión. ¿Confías o desconfías de Dios? Abraham, el padre de la fe, decidió confiar en Dios. Escuchó a Dios. ¿A quién entonces estaba oyendo Elimelech? ¿En quién estaba confiando Elimelech en ese momento de crisis, de extrema presión, como responsable de su esposa, de sus hijos? Regresemos a Ruth capítulo 1, versículo 1 al 2. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. La situación afectó a Elimelech y su familia inmediata, a su cónyuge Noemí y a sus hijos Malón y Kelión para mal. Los trasladó de la tierra de Israel a la tierra de Moab. Hasta los nombres con que llamó a sus hijos muestran lo mal que estaba Elimelech. Malón significa enfermo. Kelión significa destrucción. Llevó a su familia a tierra de sus enemigos, a Moab, sin consultar al soberano. Moab significa el padre de mi madre.
porque este pueblo surge de la relación incestuosa entre un padre y una hija. Los moabitas eran semiparientes por el lado de Lot, sobrino de Abraham, del pueblo de Israel. Pero también eran enemigos de Israel, eran idólatras, adoraban a Quemos, ofrecían sacrificios humanos. También pagaron a Balaad. Balaad pagó a Balaam para que maldiciese al pueblo de Israel, a la nación. Definitivamente, Elimelech llevó a su familia al lugar equivocado. Es indispensable evaluar nuestra fe a la luz de la palabra de Dios, porque la fe nos lleva a tomar decisiones. Elimelech buscó primero el cómo saciar su necesidad y la de su familia, negociando su fe al punto de que no le importó estar en Moab, en territorio enemigo, y buscar su apoyo. Crisis o no crisis, nuestra fe en Dios y en su palabra debe ser innegociable. La condición de Elimelech y su familia no mejoró, sino que empeoró. Veamos en Ruth capítulo 1, versículo 3 al 5 y el versículo 21. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Versículo 21. Yo me fui llena, pero el Señor me ha vuelto con las manos vacías, porque me llamaréis Noemí, ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Elimelech eligió creer en lo que sus ojos miraban y lo que sus oídos escuchaban en lo natural. Decidió no creerle a Dios, decidió ignorar a Dios, decidió no confiar en Dios y que sus enemigos y los enemigos de Dios se convirtieran en su seguridad. Hizo que su familia inmediata, su esposa, sus hijos, los cuales eran su responsabilidad directa, también ignoraran a Dios durante aproximadamente 10 años, que fue el tiempo que estuvieron en Moab. Les fue peor de lo que estaban antes de salir hacia Moab. Noemí quedó con 2 nueras desamparadas, quedó sin nietos, sin nada, hasta sin esposo y sin hijos. Asegurémonos de tener una fe correcta, porque tomamos decisiones de la forma en que creemos. Por eso debemos tener una fe sólida que nos lleve a tomar decisiones correctas, acompañada de un compromiso y devoción inquebrantable hacia Dios en medio de la crisis. En este momento, ahí en casa, es seguro que la palabra de Dios está cumpliendo el propósito por el cual ha sido enviada por el Señor. ¿Puede orar conmigo en este momento, juntos como familia? Señor, este tiempo no es nada fácil para ninguno de nosotros, para nuestras familias, para nuestra nación. Perdóname. Yo y mi casa hemos desdeñado, menospreciado, invalidado, nos hemos opuesto y hasta nos hemos fastidiado de ti y de tu palabra, con nuestras actitudes, con nuestras palabras y con nuestras acciones. Perdona nuestra necedad, nuestra insensatez, y gracias por perdonarnos, por escuchar nuestra oración, nuestro clamor
y ver nuestra condición. Señor, tú sabías que todo esto iba a suceder. A ti nada te toma por sorpresa. Tú sabes cuán frágil somos y qué tan fuerte lo que estamos atravesando. Pero tú, el que nos has prometido, eres fiel y más grande que cualquier prueba, que cualquier crisis, que cualquier problema, que cualquier tentación, en lo espiritual, en lo moral, en lo emocional, en lo mental, en lo físico, en lo económico, en lo laboral, en lo académico, en lo social, en lo familiar, en lo ministerial. Tú, Señor, Dios eterno, llamas las cosas que no son como si fuesen. Traes a la existencia lo inexistente, Señor. Enséñanos y ayúdanos a fortalecernos en fe, en tu santa palabra, y hablarnos a nosotros mismos y entre nosotros mismos las palabras de fe que tú ya hablaste acerca de nosotros para este tiempo. Espíritu Santo, opera con milagros creativos en nosotros, donde lo necesitemos, de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios y Padre Celestial. Te necesitamos. Yo creo, confío en ti. Tú eres mi seguridad y la de mi familia. Por eso todo esto puedo pedírtelo, Señor, hoy, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Hijo de Dios, y recibe hoy, y recibe hoy, y recibe hoy, y recibe hoy, y recibe, y toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe y toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Dios te ama, pero tus pecados te han separado de Él. Pero eso no importa, pues Jesús murió en la cruz para perdonar tus pecados. Y por medio de la oración lo puedes recibir en tu corazón como tu Salvador y Señor. ¿Te gustaría hacer esta oración conmigo hoy? Dios, reconozco que soy pecador y que mis pecados me han separado de ti. Gracias por enviar a Jesús a morir por mí en la cruz y perdonarme. Jesús, yo creo en ti y te recibo hoy en mi corazón como mi Salvador y Señor. Gracias por amarme tanto. Amén. Y toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe y toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.
y oportuna palabra de Dios. Es una lámpara alumbrando nuestro camino a seguir en este tiempo. Así es, Marcela. Es asombroso cómo está vigente su consejo, su instrucción para todos hoy. Creemos que el Espíritu Santo ha sembrado la buena semilla de la palabra del Señor a través de nuestra pastora y que dará su fruto al 100% en su corazón. Agradecemos sus aportaciones. El Señor le multiplicará todo lo que usted invierte en su reino, porque Dios ama al dador alegre. Queremos saber de usted. Comente su experiencia vivencial virtual en nuestra reunión general de hoy a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube. Dele like y envíe nuestro link a todos sus contactos como un misionero en línea. Y si necesita nuestro apoyo en oración, envíanos su petición, porque juntos como familia oraremos por usted. Escríbanos ya. Llegamos al final, Marcela, no sin antes invitarle a usted a ser parte de nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Recuerde, dele like o me gusta y envíe nuestro link a todos sus contactos. Nuestro abrazo virtual con ferviente amor fraternal para usted. Que el Señor le bendiga y le guarde.